Bienvenido a Tergum, el podcast, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Tergum, el podcast? Bienvenidos en un episodio nuevo. Me da mucho gusto estar con ustedes como siempre. Mi nombre es Marco Antonio Carreño y es un gusto, placer poder compartir el auditorio siempre con cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos y escucharnos. Y Magdi, bienvenida. ¿Cómo estás? Marco, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto también de estar contigo una vez más y obviamente que nos estén acompañando pues los audioescuchas que nos están viendo. Es también siempre un gusto compartir con ellos esta información. Muchas gracias, Magdi. Y bueno, a todo el auditorio del día de hoy, comentarles que estamos trayendo un tema a la mesa, Magdi, que es, no sé si decirlo, que es algo que se está implementando nuevo en las organizaciones o ciertos nichos en la industria, porque ya si bien existe de tiempo atrás, las implementaciones han ido un poquito lentas, ¿no? Y tiene que ver con todo el tema de normatividad en materia de las NOM, en el cumplimiento de... El día de hoy queremos abordar todo el tema de la NOM 36 respecto a pues, todos los temas que puede haber de cómo prevenir ciertas lesiones o riesgos de trabajo en materia pues a veces de cargas manuales o manipulación manual de cargas de trabajo. Y por cargas de trabajo no me refiero a horas en la oficina, ¿no? Sino ya cargas específicamente en kilos, en toda esta parte, ¿no? Entonces, muy interesante el tema, Magdi. Sí, justo porque digo, a pesar de que podríamos pensar que la carga de trabajo, es decir, tener que hacer uso de pues esfuerzo físico, pudiera aplicar solo a ciertas empresas o a ciertos sectores, pues la verdad es que cualquier tipo de empresa podría estar en riesgo y es muy importante que justamente lo abordemos para que pues demos a conocer cómo minimizar este tipo de riesgos de accidentes en los trabajos. Y tan solo mencionarles a los audioescuchas que este tema es bastante importante porque tan solo en México, bueno, no en México, en todo el mundo existen más de 1,700 millones de trastornos musculoesqueléticos debido a pues este tipo de casos o lesiones que se dan por el manejo de cargas en los centros de trabajo o en ciertas actividades laborales. Sí, justo es un número importante, ¿no? O sea, digamos, si estamos hablando de que es a nivel global, pero bueno, de este número que mencionas, el 25% de accidentes se dan por fracturas, el 20% son dolores de articulaciones, 30% dolores de cuello y 10% incluso llegan a ser amputaciones dentro del trabajo, lo cual ya es pues peligroso y bueno, obviamente pone en riesgo a los colaboradores de todas las empresas, por eso creo que es muy importante abordar este tema. Dentro de la investigación, fíjate que a mí me parece un dato importante que el IMSS menciona dentro de sus estadísticas, que el 24% de las enfermedades de trabajo son por problemas de ergonomía. Entonces eso ya nos habla de algo que sí está afectando directamente pues, a los centros de trabajo, a los colaboradores, a los trabajadores. Y para ello hoy quisimos traer en este panel a dos grandes invitados dentro de la firma a través de la división especializada en normatividad de Tergum Consejería Empresarial. Bienvenidos el ingeniero Minoide, el ingeniero Alanis Morales. Bienvenidos nuevamente. Minoide, muchísimas gracias. Ya por aquí has estado un par de ocasiones siempre abordando temas de gran interés para la audiencia. Y bienvenida, ingeniero. Un gusto tenerlos. Muchas gracias. Agradezco en este caso la oportunidad, el espacio. Magdi, ingeniero Marco, muchas gracias. No, pues al contrario. Y justo el día de hoy traer nuevamente a colación, porque como hablamos de las normatividades, platicábamos hace un momento, antes de entrar a cuadro, que la NOM 036, si bien prevé ciertos riesgos de trabajo en materia que ustedes ahorita ya nos especificarán, también llega a componerse de tres pilares fundamentales o partes que la componen, ¿no? Que en este caso nos centraremos en un apartado, en una parte de la NOM, pero si nos pueden compartir un poquito más de contexto para nuestro auditorio, se los vamos a agradecer. Sí, claro. En este caso, lo que es la NOM 036, comentarles que en este caso es para prevenir factores de riesgos ergonómicos, por lo que mencionaban el manejo manual de cargas, de cargas en específico de kilos superiores a 3 kilos en algunas industrias. Bien lo comentaban, puede aplicar en diferentes tipos de industrias y a veces no saberlo, ¿no?
Ahora, esto del manejo manual de cargas, ¿tiene que ver solamente con la parte 1 de la NOM 036, correcto? ¿O existen otros apartados que prevea esta normatividad, esta NOM? Efectivamente, iniciamos con la expedición de la norma 036. Abarcar el tema de ergonomía es algo muy complejo, sería muy largo, entonces se hizo por secciones, iniciando con la primera parte, que sería manejo manual de cargas. La segunda parte sería movimientos repetitivos, y la tercera parte serían posturas forzadas. En esta primera, pues obviamente nada más se analiza, se estandariza y se regulan lo que son los manejos manuales de cargas. Ok, interesante. Sí, entendemos que esta NOM 036 es, digamos que de reciente implementación. Justamente, como nos comentabas hace un momento fuera de cuadro, apenas se ha implementado la primera, es decir, la NOM 036-1. Sabemos que a partir de marzo de 2024 entró en vigor, ¿no? Entonces, ingeniera Alanis, como especialista en seguridad y salud ocupacional, ¿cómo nos podría empezar a explicar, antes de entrar en sí de lleno de qué se trata la norma, cómo es que puede afectar a los trabajadores el incorrecto manejo manual de cargas? Pues va directamente a daños a tu salud física, iniciando por la parte de las articulaciones, las periarticulaciones, e incluso puede haber afectaciones óseas. Sí, en este caso ya hablando acerca de estas lesiones, podríamos decir que puede haber lesiones en muñecas, en codos, en rodillas, lesiones en este caso, por ejemplo, de lumbar, en este caso, o las óseas, por ejemplo, lo que mencionaba, también puede haber fracturas, que también es una parte de la estadística, fisuras, en este caso también en los huesos. Entonces son algunas de las lesiones que puede haber causa al manejo manual de cargas. Ahora, evidentemente creo que también todo podrá aplicar o no aplicar dependiendo del, ¿cómo decirlo?, del sector laboral o el nicho donde aplique la industria. En la experiencia que ahorita ustedes ya llevan en el departamento de normatividad, ¿cuáles consideran que son los sectores donde existe una mayor tasa de riesgo para incidir justamente en una lesión por manejo manual de cargas? Bueno, en este caso puede haber varios, principalmente la industria de la construcción, puede ser en la parte de metalmecánica, donde puede haber un poco mayor de lesiones por el tipo de trabajo que se realiza. Pero en general, realmente donde exista cargas manuales o incluso donde haya algún almacén de carga y descarga, por ejemplo, puede aplicar esta norma y puede haber riesgos, incluso como comentábamos fuera de cuadro, en las oficinas. Si nos lo pudieran hacer como un poquito todavía más explícito, pues más digamos detallado, ingeniero Minoide, ingeniera Alanis, ¿qué tipo de riesgos son? Es decir, específicamente, ¿qué tipo de movimientos o de cargas estarían contemplados dentro de esta normatividad? Claro, bueno, en este caso lo que contempla es levantar, bajar, jalar, empujar. Ese es el manejo manual de cargas. Tener que doblarme y hacer un mal movimiento, levantar la carga, transportarla, llevarla, bajarla, o jalarla o empujarla. Incluso la norma no solamente contempla el hecho de hacerlo manual, sino incluso también con lo que son aparatos auxiliares, por así decirlo, un patín, tenerlo que jalar, un diablito incluso. En este caso, nos apoya o nos ayuda, pero al fin y al cabo estamos realizando una maniobra de manejo manual de cargas con equipos auxiliares. A mí me pareció muy interesante un dato que mencionaban y que salía desde el desconocimiento genuino de nosotros, decir si esto, lo primero que nos viene a la mente justo son estos sectores de industria, ¿no? Que puede ser la metalurgia, todo el tema que concebimos como trabajos físicos, ¿no? Claro. Mucha manipulación física o en ambientes de cuidado, en la construcción, ¿no? Lo que decíamos. Pero me llamó mucho la atención el dato, y ahorita lo mencionó el ingeniero Minoide, que en las oficinas, ¿no? Yo decía, bueno, pero en las oficinas, hablando del caso de quienes tenemos un trabajo tal vez mayormente de escritorio, que no es en campo, ¿qué podría ser un factor de riesgo, ¿no? Y hablábamos de si cargar el garrafón
cuenta, ¿no? O no. ¿Qué factores ustedes en la experiencia de estar justamente auditando para los clientes de la empresa, de la firma, han visto que sí pueden generar riesgos dentro de un ambiente que pareciera que no hubiera, ¿no? Como una oficina, un despacho legal, contable? ¿Cuáles pudieran compartirnos que puedan ser algunos ejemplos? Pues yo me referiría un poquito más a la parte de el cargar documentos, cajas muy pesadas. Digo, a veces nuestros expedientes llegan a ser bastante grandes, y el hecho de moverlos más de una vez al día. Eso, y que pesen demasiado, ¿no? Mucho más de 3 kilogramos, entonces ya podría ser aplicable la norma. Claro, si tu actividad es realizar ese movimiento a más de 4 o 5 días a la semana. Ya hablamos de que es una actividad que la haces periódica, tiene que ver completamente con tus funciones de trabajo, ya implicaría el hecho de empezar a utilizar esta norma para prevenir y capacitar. Sí, platicábamos acerca, por ejemplo, de las juntas laborales, que por ejemplo pareciera que no, pero en el ejercicio de sus funciones es traer los expedientes, llevarlos, transportarlos de un lado a otro, dependiendo de los casos. Y a simple vista tú dirías, no es una industria, ¿qué norma te puede aplicar? ¿O qué lesión podrías tener, no? Pero, por ejemplo, si una persona no tiene en este caso, el adiestramiento para poder cargar o hacer una carga, digamos, me voy a doblar completamente, encorvar con la espalda y hacer el levantamiento, y me puedo lastimar la columna, en este caso, ¿no? Me puede dar una lumbalgia. Al contrario, si los capacitas, voy a doblar las rodillas, voy a hacer el levantamiento, espalda recta, y voy a hacer un buen levantamiento. Pero eso no lo vemos a veces en las oficinas. A veces pasa desapercibido. Sí, ¿cómo puede ser? Ahora, nada más, Magdi, para puntualizar, y sé que por ahí viene tu pregunta, pero me gustaría nada más puntualizar que no se confunda justamente lo que puede ser el término riesgo de trabajo, claro, a un riesgo que está previsto en una norma, ¿no? Entonces, nada más ahí sí nos pueden abonar un poquito a eso para el auditorio, para que, pues justo, ¿no? Yo decía, bueno, voy a mover esta caja de las famosas cajas de papel bond que pesan más de 25 kilos, es una realidad. Y si mis funciones es moverla porque pues ese día yo necesité dentro de mi centro de trabajo, pero es una actividad que hice en un día. Si bien me puedo lesionar por el desconocimiento de las posturas o ergonomía, eso más bien representa un riesgo de trabajo y no un tema que prevé la norma, ¿es correcto? Así es. Sí, pues en este caso, por ejemplo, debido a que tenía que mover una caja, ¿no? de hojas, lo realicé una vez al día y sí me pude haber lastimado, es un accidente de trabajo. Pero si realmente no es algo que hago comúnmente o diariamente o más de una vez al día, la norma como tal no aplica para la parte patronal. Okay. El riesgo existe, sí, pero la norma no es obligatoria. Okay. ¿Y qué dice entonces, o cómo podemos explicar de mejor manera o de forma sencilla definir esta NOM 036? Es decir, específicamente qué dice, ¿no? Porque a lo mejor si yo hoy fui a la cocina y cargué el garrafón y lo puse y me lastimé porque a lo mejor no tenía yo, no sé, no me lo aguanté, a fin de cuentas, ¿no? O no tenía yo específicamente, no sabía cómo debía de cargarse, o no sé, la caja de documentos, no sé, a lo mejor una computadora, algo más que pude haber cargado y me lastimé. Pero solamente, decía ingeniera Alanis, solo lo hice una vez, es decir, fue un caso aislado. Tiene que ser, a lo mejor, dice usted, repetitivo en ciertos días a la semana o tantas veces al día, ¿no? Es decir, entonces, específicamente, ¿qué nos dice la norma para que aplique? Ok, la norma habla acerca de los movimientos o cuando tú haces un manejo, una disposición o tengas que levantar cargas mayores a 3 kilogramos más de una vez al día, pero que entre dentro completamente de tus funciones laborales, que en tu puesto de trabajo sea necesario ese movimiento, pues prácticamente sea vital para que tú puedas realizar tu trabajo. Específicamente, bueno, de manera más puntual es lo que dice la norma. Uh-huh. Vamos a suponer que, por ejemplo, un dependiente de a lo mejor una tienda de conveniencia que tenga que
por ejemplo, acomodar productos, ¿no? Es decir, Claro, algún dependiente en los supermercados es habitual ver a los colaboradores de algunas empresas muy importantes cómo están acomodando los productos para que puedas tú llegar a tomarlos, alcanzarlos, etcétera. El simple momento de mover algunos ingredientes en la industria alimenticia cuando vienen a granel, que son excesivamente pesados, en esa situación pues es de manera repetitiva más de una vez al día y lo tienes que hacer pues prácticamente crucial para poder realizar tu trabajo. Yo he visto, por ejemplo, pero bueno, creo que eso también, cómo me gustaría, y con ese ejemplo quiero ver cómo lo prevé la NOM, ¿no? En las buenas prácticas y lo que decía Minoide en el adiestramiento de los trabajadores. Yo lo veo, por ejemplo, en estas tiendas grandes, estas cadenas que son para la casa, unas tiendas naranjas, ¿no? Claro. Todos los trabajadores, todos, hasta las cajeras, tienen su faja, ¿no? No, si bien sabemos que por funciones la faja pues no es para prevenir lesiones óseas, sino más bien es un cinturón que hace, pues bueno, hay un tema de evitar una hernia o algo, ¿no? Pero si la industria pensara que eso va a evitar una lesión, ahora con esta NOM, ¿qué te dice? O sea, ya ahí sí hay una responsabilidad patronal o cómo se prevé dentro de la normativa. Bueno, por ejemplo, hablando de fajas, realmente eso no es un equipo de protección personal y sinceramente no sirve para nada. Realmente no hay un estudio que te diga las fajas te van a prevenir de una lesión. Al contrario, le da seguridad al trabajador que teniendo la faja puede cargar más. Se va a arriesgar más. Entonces se arriesga más y hay más lesiones por usar faja que por no usarlas. Entonces, en este caso, por ejemplo, descartar completamente las fajas. Y en este caso también, por ejemplo, en las industrias que tienen que utilizar las cargas manuales, es mejor ocupar la capacitación en los trabajadores para poder hacer un buen levantamiento, un buen movimiento. Y, por supuesto, también poder utilizar lo que viene siendo la ingeniería, cambiar los procesos o modificar los procesos, para que realmente pueda haber menos accidentes, hablando solamente de cargas manuales, y menos lesiones, por supuesto, y prevenir las enfermedades que con la larga puede afectar la vida de los trabajadores. Sí, como pensamos a veces, ¿no? Que el equipo de protección, cuando yo trabajaba en la industria, por ejemplo, nos decían, ponte tus tapones, ponte tus gafas, tus botitas y todo, ¿no? Sí. Y me tocó entrar a una empresa que está en Tlaxcala, que se dedica en toda la fundición de metal para el tema de balatas. O sea, yo veía a los trabajadores que estaban removiendo todo el acero fundido, sí, con sus botas y eso, pero sin playera por el calor que hacía, expuestos a menos de 1 metro con fierro fundido. Sí, claro. O sea, las máquinas... donde seguramente prensas industriales, o sea, y pensamos que el tener un casco te va a proteger de una prensa hidráulica que está diseñada para mover miles de toneladas, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante y mi pregunta, o con este ejemplo, es ¿qué ustedes como especialistas nos consideran que fue los motivantes en México para que se aplicara o se diera a conocer esta NOM de reciente creación o implementación? ¿De qué surge? Bueno, en este caso, como tal, no es tan nuevo el caso de ergonomía. ¿Y por qué surge? ¿De dónde salió la 36? No pudiéramos decir. En realidad, desde el 2014, que hubo una actualización del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es de donde emanan las normas, ya hablaba de los factores de riesgo ergonómico. Entonces, de ahí ya el patrón como tal tiene la obligación de realizar acciones de prevención. Pero algo muy específico, la Secretaría del Trabajo, que es quien emite todas estas normas, del reglamento salen todas las normas como tal, entonces de ahí viene la 36, específicamente de su artículo 42 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya colocaba en este caso las obligaciones patronales que se deben de cumplir.
Ok. Y entonces, si hablamos de que ya tiene más de 10 años que existe un tipo de normatividad de este tipo o legislación que ya preveía pues esta norma, ¿cuáles son entonces ahora las nuevas obligaciones que tienen los patrones? Es decir, entiendo, o podemos entender que ya con la NOM 036 se hicieron como un poco más específicas las obligaciones patronales. ¿Cuáles serían? En este caso, por ejemplo, una es identificar los factores de riesgos que tienes tú como empresa, ¿no? Y principalmente ver si te aplico o no la norma. A ver si tengo alguna actividad que pueda, en este caso, encajar dentro de lo que tiene el alcance de la norma, ¿no? Identificar los factores de riesgos, proponer medidas, acciones que los prevengan, informarle a los trabajadores, en este caso, cuáles son los riesgos a la salud en la parte ergonómica, hacer un seguimiento, en este caso médico, tiene que revisar a los trabajadores para constar que tengan la aptitud de poder realizar este tipo de maniobras o acciones. Y por supuesto llevar un registro de todas las acciones que se hagan y capacitar al personal para que lo pueda realizar de mejor manera. Qué interesante, ¿no? Que ahora las obligaciones pues también tienen que ver hasta que si físicamente eres apto también para ese tipo de actividades, ¿no? Que pues muchas veces lo que decíamos ahorita, ¿no? De estas tiendas que hay mujeres que a lo mejor pesan menos que el producto que cargan, Así ¿no? es. O supera su masa en 2 veces y con este tipo de herramientas que consideran, ¿no? Que van a evitar una lesión, un riesgo, pues no aplican, ¿no? Sí, hablando, hay algo muy interesante que luego se menciona de, no es que es discriminación, no, pues realmente es prevención o prevenir lesiones e incluso enfermedades para los mismos trabajadores. O sea, saber que alguien tiene la capacidad de poder levantar y cuánto puede levantar. En este caso lo tiene que hacer un médico con especialidad en medicina laboral. Okay. Es lo que exige la norma, de hecho. O sea, no es como un médico general. No, realmente un médico con especialidad en medicina laboral que puede determinar, en este caso, la aptitud del trabajador. Si puede cargar, no puede cargar, cuánto puede cargar dependiendo la fisionomía del trabajador, de acuerdo a los límites que la misma norma marca. Claro. Que en este caso marca, por ejemplo, un máximo de 25 kilogramos para hombres y Mayores un de máximo de 18. 20 para mujeres. Exacto. Por ejemplo, que tengan mayores de 18 años. Menores de 50. Exacto. Esos son O sea, tiene Los rangos. tenemos muchos los limitantes, parámetros establecidos. Digamos que si es una persona mayor de 50 años que realizó una actividad, podría haber algún riesgo porque esa persona no debería estar capacitada o realizando esa labor y entonces ahí entra en riesgo pues Sí. está alguna empresa. Efectivamente. ¿Cuáles son las principales, digo, al ser una norma que son normas y recomendaciones de las mejores praxis, que muchas veces por eso creemos que a pesar de 10 años que ya lleva toda esta normatividad en México, muchas empresas, la realidad, digo yo, ustedes nos compartirán en su experiencia, siguen creyendo que son de nueva aplicación, ¿no? Cuando ya deberían de estar pues implementados los principios o estructura para regular esto en la organización. Pero ¿ustedes consideran que es porque no hay imposiciones, multas, sanciones que sí afecten directamente al patrón o que al no haber una regulación, no sé, voy a ser muy drástico, pero como pagar impuestos, ¿no? Que hagas tu declaración y tengas que estar en orden fiscalmente? ¿Cómo eso afecta? O sea, ¿realmente hay sanciones que sí estén estipuladas por ley que sí les apliquen al ser una norma? Sí, por supuesto. De hecho, lo que les comentaba en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, trae las sanciones que te aplican por no cumplir con los artículos que te trae. Por ejemplo, del 42 te vas a la parte de abajo en la parte de sanciones y te va a decir, bueno, del artículo 42, la fracción primera, si no cumples, va de tanto a tanto. Realmente sí las hay, pero es nueva como tal porque la Secretaría del Trabajo no realizaba tan minuciosamente las inspecciones porque no había una norma que les diera esa pauta. Okay. Pasaba lo mismo con los factores de riesgos psicosociales en la 35, por ejemplo. Sí, claro. También lo mismo. De hecho, desde el 2014 salieron los mismos reglamentos, o sea, las mismas obligaciones.
tanto de psicosociales como ergonómicos. Pero vimos que la 35, en este caso de factores ergonómicos, salió mucho antes que la de ergonomía. Entonces, como va poco a poco, realmente actualmente ya hay inspecciones de ergonomía, o sea, ya la Secretaría ya realiza esas inspecciones, que estés cumpliendo y que estés dentro de norma. O sea, a pesar de que apenas el año pasado ya se dio completamente de entrada la 36, ya está realizando estas inspecciones. Pero creo que también falta mucho en la cultura de seguridad dentro de las industrias. Es algo muy importante. A veces el desconocimiento o no darle la importancia a la parte de seguridad que se cree a veces solamente es gasto de dinero, pero no se ve el trasfondo. Si no lo aplico, si no lo hago, ¿qué puede pasar posteriormente? Por ejemplo, a veces no se toma en cuenta que si un trabajador sufre una lesión, el problema no es tanto del trabajador, sino de la parte patronal, de todo lo que conlleva el aumento de primas de riesgos, pagar incapacidades, dependiendo la gravedad del accidente o de la enfermedad que llegue a surgir, dependiendo la actividad que realice el trabajador. Y pues por supuesto afecta también la parte de la producción. Si se tiene algún accidente que pare la producción, pierdes tiempo, dinero, producto, muchas cosas, que a veces no se ve ese trasfondo. Sí, claro, porque para que un trabajador tenga un accidente es porque a lo mejor no hubo previamente, pues digamos, no se previó evitar ese riesgo, ¿no? Sí, por supuesto, y todavía de eso, las sanciones que te pueden llegar a venir. Uh-huh. Si el trabajador, pues puede haber incluso demandas, uh-huh, ¿no? A veces eso no se toma en cuenta en la parte patronal, pero sí tiene que ver mucho la cultura. Ahora, justamente tomando este tenor de lo que están platicando de los riesgos de trabajo y todo esto, no sé si nos podrían compartir, digo, guardando obviamente la confidencialidad, por supuesto, de las empresas y todo esto, pero sí con el auditorio justamente, porque como decía el ingeniero Minoide, no se prevé, no se ve, no se tiene esa cultura. A través de un ejemplo que ustedes nos puedan compartir de su experiencia en esta parte de normatividad, con algún caso donde ustedes hayan detectado, implementado y aplicado las buenas praxis de accidentes que se pudieron, o en alguna empresa que ya hubo el accidente y después, bueno, viene la acción correctiva, pero ¿qué ejemplo nos podrían compartir de algo que se pudo haber evitado con el cumplimiento de la norma, ¿no? en tiempo y forma? Bueno, al menos en alguna ocasión conocí y sucedió un evento en una industria alimenticia. Para esto la norma ya existía, sin embargo no era algo que todavía tuviera la obligatoriedad, ¿no? Todavía tuviera la seriedad y las empresas empezaran a tratar de implementarla de manera más rigurosa. No sé si conozcan cómo se hace en este proceso de algunos caramelos, dulces, chicles, algo similar. Bueno, pues se amasa el caramelo de una forma que hace como un 8, por así decirlo. Es un poquito largo, pero la masa es muy pesada, alrededor de 30 kilos, un poquito más. Entonces, para que tú puedas seguir amasando, a veces se queda detenida y tienes que involucrar tu cuerpo físicamente para poder volver a colocarlo en el sitio. Entonces, una mujer, decide, bueno, para poder seguir su proceso de trabajo, siendo una obrera y siendo ese su puesto, tiene que mover la masa y al momento de jalarla se lesiona y tuvo una lumbalgia. Entonces, hablando específicamente de este proceso, pues es un proceso que tendría que hacer sí o sí, no podía detener la máquina, no podía detener el flujo de procedimiento ni nada por el estilo, y pues al momento de no estar capacitada al cómo tener que estirarse, qué tanto poder estirarse y o haber algún proceso específico implementado, una herramienta de ingeniería de decir, ¿sabes qué? Necesito detener esto porque yo no lo puedo hacer, tendría que estar una persona quizá un poco más grande, más fuerte, y o alguna herramienta que me ayude a jalarlo, entonces esta persona se lesiona. Uh-huh. Sí bueno, este es uno de los casos prácticos, al menos en una industria. No sé si guste compartir algún otro. Pues en este caso como tal, accidentes no he tenido, afortunadamente, dentro de la industria que he manejado.
Pero sí es muy común, en este caso, por ejemplo, que no sepan realizar las maniobras. En la mayoría, o sea, en la mayoría de las industrias. Y falta mucha capacitación, sobre todo. Eso es más que nada lo que he vivido. Un poco complementando con el ejemplo que comenta ingeniera Alanis, ¿cuáles fueron las repercusiones directas, digo, para un poquito pues más explicarlo, cuáles fueron las repercusiones que tuvo esta empresa y cómo lo solventaron, o como decía Marco, cuál fue el proceso correctivo? En este caso, una vez que la persona se lesionó, se fue como riesgo de trabajo y se identificó que pues no era un caso aislado, más que nada porque su industria en sí pues tienes 5 líneas de producción con el mismo movimiento, a ti sí te aplica la norma, sí debería de haber ya un protocolo, ya deberías de haber tenido tu análisis, ya deberías de tener toda esta herramienta, haber identificado los puestos con más riesgos o con más probabilidades de que esto suceda y deberías de ya de llevar este control, ¿no? Entonces, en este caso, la STP se llega a hacer inspección extraordinaria por el hecho de un accidente de trabajo, pues ya que pudiera incluso dejar a la persona incapacitada de por vida. Y que por supuesto se pudo haber evitado, ¿no? Porque claro, entendemos que, digo, si bien entró así estrictamente en marzo de 2024 la norma, siempre se da un periodo de que las empresas o las industrias puedan empezar a organizarse para cuando ya entren en rigor, en vigor, ya claro. estén listos, ¿no? Digamos. Claro. Y todo el riesgo que conlleva que una industria, una empresa, tanto pueda llegar a afectar el patrimonio de los dueños de la empresa, sabiendo que justo hay procesos repetitivos en la industria que no detectan a tiempo y que justo el tener un caso que pareciera un accidente de trabajo le conllevó obligaciones más allá porque fue auditado y entonces determina la secretaría que tal vez algo que pudo ser una incapacidad nada más, ahora tendrá que pagar alguna multa o tener que implementar cosas que pues ahora generan gastos imprevistos, ¿no? Como en todo accidente lamentablemente, pero pues bueno, creo que esa es como también la invitación, ¿no? A que las empresas hagan un análisis primero y que no esperen a que esté el accidente o que llegue la Secretaría de Trabajo a decirte, hey, mira, este proceso... Esto está mal. Esto está mal. Claro, ¿no? también viene de la parte de la cultura en México, en el que no existe una persona que represente específicamente seguridad y higiene en cualquier empresa. Generalmente, cuando son empresas un poco más chiquitas, lo que hacen es decir, tú eres contador, tú tienes trabajo administrativo, tú me vas a hacer carpetas de seguridad. Sin tener el conocimiento, ¿no? Y por decir, pues dices, bueno, yo hago el trabajo, tal vez investigo un poco en internet, pero al fin y al cabo yo no tengo esa preparación, ni siquiera conozco yo al 100% esas capacitaciones, cómo se tiene que dar, cómo se tiene que hacer la difusión al personal, qué sí y qué no me aplica. Entonces ahí es donde viene la parte de la cultura de la seguridad, en la que se pueden prevenir muchas situaciones más graves cuando tienes una persona que representa la seguridad y higiene. Como lo decíamos, ¿no? Un accidente te puede llevar a que se dé aviso al IMSS, el IMSS dé aviso a Infonavit, Infonavit dé aviso también a STPS, y bueno, de una inspección que ibas a tener tienes muchísimas más dependencias ya tocando tu puerta. Sí, y es que Magdi, o sea, me resulta, digo, ahorita estamos hablando específicamente de la NOM 36 con el manejo de cargas, pero esto que dice la ingeniera Alanis, sí es cierto, o sea, nosotros como colaboradores muchas veces, digo, no es nuestro caso afortunadamente, pero en otras industrias y otros trabajos que personalmente he tenido la oportunidad de estar, no sabemos ni cómo usar el extinguidor. No sabemos también, o los dueños de negocio no saben que hay ciertos tipos polvos químicos, o CO2, otras cosas que son extintores para ciertas cosas, ¿no? Digo, yo en el tema tecnología, tuvimos en algún punto un accidente con un site y el ingeniero, al no saber, utiliza el polvo químico, y entonces lo que iba a hacer daño de, no sé, 50 mil pesos de un servidor resultó en un daño de millones de pesos porque el polvo químico afectó los eléctricos, porque él no supo identificar que había un extintor especializado en CO2 para manejo de electrónicos. Sí, exacto. ¿No? Y entonces, pues, se arriesga él, puso en riesgo los activos de la empresa, hubo pérdidas, y eso creo que se pudo haber solventado con una capacitación
en manejo de extintores, Claro, ¿no? sí. Entonces, digo, es un ejemplo un poquito apartado de lo que estamos hablando, pero creo que al final representa la misma patología o el mismo patrón en el accionar de un riesgo por manejar mal una Sí, carga, ¿no? ¿no? De decir, ya tengo extintores, ya con eso. No, y en este caso que mencionas, Marco, de un ejemplo, digamos, un poco más especializado, ¿no? Que ya involucra gente de alguna ingeniería y demás. Pero en cualquier otra industria puede pasar incluso, no sé, incluso con las personas de intendencia, por ejemplo, ¿no? Que están, no sé, a lo mejor de pronto mezclando ahí Los químicos y de pronto también puede ser riesgoso pues para ellos, para la gente que está laborando alrededor. Y digo, también es importante que ellos se capaciten. Justamente importante lo que mencionan de tener esta cultura de prevención, de prevención de cuidados de salud, bueno, de todo este tema. Y mencionabas, ingeniero Miño, de un momento que fue justamente la NOM 035 que tiene que ver con los factores de riesgo psicosocial que de pronto se vio como más explayada o más difundida, ¿no? Aún que, por ejemplo, la NOM 036, ¿no? ¿A qué se debe este motivo? O cuál es la importancia de que también, igual que la NOM 036, que tiene que ver pues, con todos estos factores pues, más emocionales, más psicológicos, Sí, por claro. decirlo, también se aplique a la NOM 036. Sí, claro. Bueno, ¿cuál fue la importancia o cuál fue la relevancia de la 35? Es algo también que nos gusta luego platicar mucho, ¿no? ¿Por qué fue un boom la 35? En este caso es porque les tocó a los de RH, o se las pasaron a los de recursos humanos, a que llevaran ellos ese seguimiento. Cuando todas las demás normas las lleva siempre el de seguridad. De hecho, en las industrias, cuando nos acercábamos a ellos, no sé, tenían al gerente de seguridad y hablábamos con el gerente de seguridad de la 35 y decía, sí, pero es más administrativa. Creo que lo va a llevar recursos humanos. Velo con ellos, ok. O sea, ellos también como que se apartaban de la 35 y obviamente los de recursos humanos viendo que es una obligación y pues también tienen como un poquito también de fuerza para mover este tipo de situaciones, se generó un boom en toda la industria. Ese es como por qué pegó más la 35, por qué se escuchó más la 35, sobre todo de la 36. Y en este caso la importancia de las normas son todas. Todas las aplicables realmente son importantes. Y por lo que decías, puede haber hasta el de intendencia, pero si no saben o si no tienen la capacitación, pues pueden ponerse ellos mismos en riesgos. Y sobre todo poner en riesgo a más personas, no solamente a ellos, dependiendo de lo que estén haciendo. Sí, claro. Ahora, en tema ya concreto para todos los que nos escuchan, que dicen, bueno, me causa eco esto, ¿cuáles son o cuáles deberían ser los primeros pasos para que yo pueda empezar con el cumplimiento correcto de esta norma? ¿Cuáles serían esos pasos que ustedes les recomendarían a todos los que nos escuchan y que están interesados? Me queda claro que el primero, pues bueno, que nos contacten, ¿no? Claro. Pero bueno, asumiendo que ya nos contactaron, ¿cuáles son los primeros pasos o recomendaciones, si así se le puede llamar, para empezar con este correcto cumplimiento de la norma? Pues el paso 1 sería la identificación de tus procesos. Si tú identificas que tienes alguno de estos criterios donde cargan más de 3 kilogramos, hay un desplazamiento, lo hacen más de una vez al día y es algo que depende por completo tu proceso, entonces desde ahí dices, bueno, creo que sí tengo que llamar a un especialista. Sí, por supuesto. Fuera de ello, complementando, pues igual. Los siguientes pasos es identificar los riesgos que tienes, ¿no? De los factores ergonómicos y capacitar a tu personal. Creo que son uno de los principales que debes de hacer. Y esencial, aunque también un poco complicados, a veces se nota, es que un médico te determine si tus trabajadores tienen la aptitud o no de poder desarrollar esa actividad. Esos son como los 3 principales que yo pondría sobre la mesa para dar inicio a este cambio de la NOM 036. Y también en la identificación creo que un riesgo es no tener a un médico o no tener a alguien que pueda hacer esta identificación de manera correcta, ¿no? Porque justo si yo voy a empezar con la identificación y mando al DRH a ver, vete a identificar riesgos de trabajo, pues claro, como decía la ingeniera Lanis, está bien, lo va a hacer como en cumplimiento de esa indicación que le dan sus superiores,
pero no tiene las herramientas ni la capacitación para determinar como si fuera alguien especializado en seguridad y higiene dentro del rubro, ¿no? La industria. Así Entonces es. también creo que por ahí puede venir una recomendación, ¿no? A todas las empresas que si están expuestas, pues también un riesgo es no tener a la persona idónea, ¿no? Sí, un responsable que le dé el seguimiento incluso a la parte de la normativa, porque a veces se queda solamente en ya lo hice, ya lo identifiqué, ya realicé algunas modificaciones que me dé el cumplimiento de la norma y lo dejaré hasta ahí. Ujú. Y sobre todo porque no es, por ejemplo, cualquier médico el que menciona, sino es que tienes que ser un médico especializado en lo laboral, ¿no? Desde ahí yo creo que también Medicina sería laboral. un Ujú. indicador importante de tomar en cuenta, ¿no? Para 100%. tenerlo. Sí. Y tomando en cuenta también que la NOM puede aplicar a cualquier tipo de industria, entendemos también que pues la capacitación tendría que ser diferente o pues sí, muy distinta, no sé, a alguien que trabaja en una línea de producción, a quien trabaja, no sé, en alguna tienda de conveniencia de abarrotes, a alguien que también trabaja en una oficina, pero que también les puede aplicar la norma. De manera específica, pues una vez ustedes como especialistas en el área, ¿cómo es lo más importante a empezar a hacer para esta capacitación y obviamente esta regulación de vigilancia médica? Bueno, en este caso, por ejemplo, la orientación de la capacitación debe ir enfocada a lo que es el personal ocupacionalmente expuesto, o los POE, la abreviación que se lleva, ¿no? En este caso es el personal que realiza las actividades. Puedo tener 50 administrativos, 50 operativos. Preferentemente darle preferencia a los 50 operativos, pero de esos 50 operativos, ¿cuáles realizan manejo manual de cargas? Y enfócate en capacitarlos a ellos. Por supuesto, el conocimiento general de las cargas deberían de conocerlos todos, pero principalmente la capacitación que vaya dirigido a ellos. Y cómo saber realizar, en este caso, la acción de hacer un levantamiento, y como lo comentamos al principio, de levantar, bajar, empujar o jalar, en este caso, cualquier objeto superior a 3 kilogramos. Esto podría implicar algunos gastos, digamos, por decirlo de algún modo gastos, pero a fin de cuentas serían como inversiones para la propia empresa, extras, porque en el ejemplo que mencionaba la ingeniera Lanis, ¿no? De esta persona que jaló en lugar de ocupar un aparato, a lo mejor, no sé, se carecía de ese aparato, pues ahora se tiene que hacer una inversión en, no sé, en algunos aparatos que pues obviamente nos ayuden a mejorar el trabajo de nuestros colaboradores en la empresa. Sí, la manipulación en este caso, claro, ¿no? De la SED, porque sí, yo lo veo como una inversión a las capacitaciones que dice el ingeniero, porque gasto es pagar las multas. Claro. Porque eso no tiene un retorno de inversión. Las incapacidades. Las incapacidades, ¿no? Entonces, más bien por ahí viene el gasto, ¿no? Sí, para las empresas, más que cuánto te pudiste haber ahorrado, como en el caso que les mencionaba, ¿no? O sea, nos pudieron haber dado una capacitación de manejo de extintores, no sé, 6,000 pesos con el certificado. Ahorrarse 600,000 pesos. Cuando ahora tienes que pagar 1,000,000 de pesos por pérdidas de tu y además tu core business, ¿no? Porque era lo que alimentaba toda la operación de la empresa. Entonces, aparte de los aparatos, pues bueno, representa un riesgo, más bien una pérdida a la industria, ¿no? Que también fueron millones. Y eso sí es un gasto, ¿no? Que afecta a las viéndolo empresas. Únicamente, por ejemplo, de este ejemplo, viéndolo solamente de la pérdida, más la pérdida que tienes con tus clientes. Sí. O sea, realmente se hace algo muy grande. Sí. Pasa lo mismo con todos los riesgos dentro del trabajo. No solamente ver, ¿no? De incapacidades, multas, bueno, pero también tu línea de producción, el tiempo perdido, las horas que estás pagándole a los demás porque tienes parada tu línea. Entonces se va acumulando una gran cantidad. Sí, hasta contratos, ¿no? Que tienes contratos, entregas, empresas que se dedican a la logística, o sea, eso tiene un impacto impresionante, ¿no? Así es. Pudiste haber solventado con justo esa capacitación. Ahora, ingenieros, ¿qué consideran ustedes en todo este tenor de la plática que son los retos más grandes a los que se pueden enfrentar las empresas al momento de la implantación, del implementar o implantar esta normativa ya? O sea, ya hablamos que los primeros pasos, bueno, pues son identificar, tener el personal idóneo, hablamos ya de las capacitaciones, pero supongo que
como en todo proceso de adaptación y de adopción de nuevas prácticas, hay retos, hay personal resiliente, hay resistencia al cambio. ¿Cuáles ustedes en su experiencia nos pudieran compartir que son los principales retos a los que se enfrentan las industrias o empresas en la adopción de estas medidas de normatividad? Yo se lo atribuiría mucho al desconocimiento, como el tema de lo de las fajas. Yo sé que todo el mundo cree que es algo benéfico, que incluso hay personas que lo usan en el gimnasio. Para poder ir al gimnasio he visto personas que se ponen faja cuando no hay un estudio, no hay esta parte de que te hayas acercado tú incluso a un especialista, a un médico en sí que te pueda decir, claro, esto sí te puede ayudar para poder cargar más, etc. La parte del desconocimiento, la ignorancia implica que muchas personas estén a la defensiva cuando tú vas a tratar de hacer un cambio para bien. Algunos van a decir, no, es que seguro el patrón ya no quiere gastar en equipo de protección, por eso ya no me quiere dar mi faja, ya nos está inventando que no es cierto, que no ayuda y demás. Entonces siento que la parte de la ignorancia sí es importante capacitar, sí, reforzar mucho esta parte de la difusión con los colaboradores, con estudios, con información verídica, esta parte de poderlos poco a poco ir moldeando. Obviamente no es un cambio que se va a dar de la noche a la mañana, ya hoy te capacito, ya mañana haces excelente las cosas, ¿no? Y más que nada en los procesos, probablemente los obreros, la parte de la producción, está más acostumbrada a escuchar este tema. Quienes no tanto son las personas que en oficinas, la verdad es que dicen, eso a mí no me pasa, o sea, eso a mí no me sucede porque no tiene mucho que ver con mis actividades. Y es donde venimos como que esta parte de desconocimiento donde pues puede implicar un poquito más a tu salud. Complementando el punto, también uno de los retos que enfrenta la industria son mejorar, por así decirlo, sus procesos en beneficio, en este caso, de la prevención de estos riesgos. Utilizando tecnologías de ingeniería, por ejemplo, si tienes, por ejemplo, una línea de producción donde el trabajador tiene que cargar un saco de 50 kilos, ya la norma te dice que no puede cargar 50 kilos un trabajador. Bueno, tendrías que implementar una banda transportadora, por ejemplo. O invertir en equipos auxiliares que ayuden a disminuir ese riesgo, o incluso tener que contratar a más personal. Porque incluso la misma norma te dice, bueno, si pesa más, puedes hacerlo una carga entre dos o entre tres personas. Entonces, son retos en este caso, por ejemplo, en la parte de cambios, modificaciones que pueden sufrir los procesos, y por supuesto a veces duele, ¿no?, la parte de la inversión, si no se logra dimensionar el beneficio que te puede traer implementar ciertas tecnologías, por así decirlo, ya sea de ingeniería, informática incluso, herramientas o de personal. Sí. Y sobre todo comprender que a lo mejor la norma no es así como tan impositiva de está contra mí la norma, ¿no? Sino al contrario, te da los lineamientos, los reglamentos, y también te da, pues como bien menciona, algunas formas en las que puedes solventar ese riesgo, ¿no? Por ejemplo, en lugar de que lo cargue uno, que lo cargue en tres, ¿no? Ahí ya pues te está ayudando a cómo mejorarlo, ¿no? Y entonces, en ese sentido también tenemos poco más de un año que se entró en vigor esta NOM 036-1, específicamente esta parte, este criterio. ¿Qué tanto han visto desde su experiencia en el manejo, bueno, en cómo han trabajado? ¿Qué tanto ha avanzado dentro de las empresas la aplicación de esta norma en, pues no sé, en varios sectores? Hemos visto principalmente cambios en algunas industrias. Por ejemplo, no sé si les ha tocado verlos en la parte de la industria de cementera. No sé si ya vieron los sacos de cemento que antes eran de 50 kilos. Ahora vemos que ya hay saquitos de 25. Sí. O sea, sí es tratar de adaptarse, más que nada. Y no solamente eso, también la industria azucarera, por ejemplo, también está haciendo modificaciones. Hablando nada más de esa parte, donde ya se está adaptando también esta industria. Siguen saliendo los sacos de 50 kilos, pero ya no está enfocado para que lo cargue un trabajador, sino que lo pueda cargar un equipo auxiliar o una máquina. Una plataforma. Exacto. Ya lo puedas llevar con un patín, ya lo puedas llevar con un montacargas, pero para que un trabajador
pueda realizar estas maniobras, pues ya está la modificación, ¿no? de estos sacos, por ejemplo, de 50 a 25 kilogramos. Ya estás dentro de norma, entonces esos son los cambios que se empiezan a notar dentro de la industria. Complementando, no sé si les ha tocado ir al supermercado, de repente hacer tu súper. Anteriormente pues veías a la mayoría de los colaboradores siempre con la faja moviendo las cajas. Actualmente ya no, o sea, si ustedes van a Costco o cualquier otro lado, a cualquier cualquier otro supermercado, van a ver que ya tienen sus patines hidráulicos específicos, ya no pueden levantarlo ellos, así sea una o dos cajas que ya pasan lo que pesa lo que pide la norma, ya tienen que levantarlo forzosamente con patines hidráulicos. Sí. Yo, bueno, quiero complementar un poco porque es una duda genuina que si bien la ley aplica para todos, porque es una ley, está regulado por la Secretaría de Trabajo, ¿qué pasa, por ejemplo, en estos escenarios, ¿no? Llamemos una central de abastos. O sea, sí, digo, quienes hemos ido, o sea, hemos visto que una persona hasta se rentan como diableros, Sí. o sea, cargan no 20, hasta 40, 50 kilos de una manera que dices, este hombre, ¿cómo le hace, no? Y mi duda va en ese sentido estricto de, ¿a estas entidades están reguladas? ¿También son sujetos de regulación? Porque, pues bueno, existe mucha informalidad en cuanto a la normativa, ¿no? En este tipo. Y, pues bueno, al final sí es un riesgo, ¿no? Sí, es una pregunta muy interesante y casos muy, muy interesantes. Realmente, digamos, hay algunos dentro de las centrales de abasto que no están regulados. Y viéndolo desde la parte de la Secretaría del Trabajo, creo que faltaría muchísimo más para que pudieran llegar a tocar todos este tipo de sectores. Debido a que a veces estos trabajadores ni siquiera están dados de alta o ni siquiera existe ninguna empresa. O sea, a veces son trabajadores que ellos mismos llegan con sus propios diablitos informales. Y ellos mismos, exacto, son informales. Y ellos mismos son quienes se rentan para realizar este tipo de actividades. Pero no hay como tal un patrón a veces que los mande o los esté obligando o los tenga trabajando para él. Hay veces que eso es lo que pasa. Y como comentábamos, no están regulados. Por supuesto que la Secretaría como tal no ha llegado hasta ese punto. Y que a lo mejor quizás ellos también incluso desconocen que exista una normatividad de este tipo, ¿no? Sí, ahí no es que la Secretaría no esté facultada, o sea, está facultada, sin embargo creo que no ha llegado, pues como dice el ingeniero Minoide, a este tema, ¿no? Y entonces el reto ya no es para las empresas, sino el reto ahora es para la Secretaría, ¿no? Sí, porque de hecho la Secretaría del Trabajo tiene que llegar con nombre de la empresa a la que está revisando, y como comentaba, o sea, algunos no están, ni siquiera la empresa existe, o sea, no existe ninguna empresa. Claro. Entonces no tiene el alcance como tal, o dentro de la ley no tiene esa facultad. Okay. Y faltaría muchísimo más. Dijéramos, ¿cuántas veces, por ejemplo, a la audiencia, cuántas veces te ha tocado a ti que la Secretaría del Trabajo te inspeccione? Hay muchos que nunca ha llegado, y algunos que constantemente, año tras año, está la Secretaría ahí con ellos. Unos porque ya trabajan con ellos, porque ya la Secretaría ya los tiene en el ojo. Que son clientes frecuentes. Sí, son clientes frecuentes, por supuesto. Y otros trabajan voluntariamente, ya porque ellos llevan un proceso y a veces los mismos clientes piden que lleven ese proceso. Entonces, qué mejor que trabajar con la Secretaría del Trabajo para cumplir esos puntos. Sí, que te expidan nuestra certificación, las DC, todo esto, que avalen que eres una empresa responsable y tengas un compliance ante clientes que te puedan pues pedir eso para alguna licitación o algún proyecto, ¿no? Así es. Muy interesante. Un poco para ir cerrando, me gustaría preguntarle a la ingeniera Alanis. Mencionaba desde un inicio, Marco, de la conversación, que la NOM 036 se divide en 3 pilares, ¿no? Uno que justamente es el que vemos, que es movimiento de cargas, el otro que es de movimientos repetitivos, y bueno, el tercero que nos comentó, el que está actualmente vigente o ya entró en vigor es el 1,
si hay como previsto algunas fechas en el que entren en vigor los otros dos elementos, también para que las empresas estén un poco ya adelantadas o previendo pues estar atentos a este llamado. Pues por parte de la Secretaría todavía no se dan o se arrojan fechas, sin embargo este año ya pasó a inspección y a empezar a hacerse el proyecto. Todavía no se emite nada ante el Diario Oficial de la Federación, sin embargo ya se empieza a realizar trabajos con respecto a la parte 2 de la norma 036, que ya serían movimientos repetitivos. Entonces esperemos que, pues, así como trabaja la Secretaría, esperemos que como para dentro de unos 2-3 años ya tengamos en el Diario Oficial de la Federación la parte 2. Y para la implementación, pues bueno, yo creo que otros 10 años. Pero bueno, esos 2 años justamente es para que las empresas empiecen a conocer un poquito más acerca de toda extender esta parte de la ergonomía, porque como lo comentamos, es algo muy complejo. Una sola norma no abarcaría todas las posibilidades, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad y todavía no tienen inspecciones encima ni nada por el estilo, mi recomendación es que empiecen a conocer un poco más de sus procesos. Si pueden y tienen la oportunidad, consulten especialistas que puedan ir tomando y conociendo el proceso y haciendo modificaciones que quizá te pueden resultar poco a poco para el cambio y no tener que desembolsar todo de un jalón porque llegó una inspección extraordinaria y pues ya tengo un trabajador lesionado y ya tengo al STPS tocando mi puerta. Sí, no, claro, prevenirse para que justo cuando 2-3 años, cuando entren en vigor, ya uno como empresario ya esté listo. Así es. Muy bien, pues bastante interesante todo este tema y me gustaría ir cerrando también, ya estamos llegando a la parte final del podcast, pero pues bueno, ingeniero, cederle también un poquito a ustedes que pues inviten a la audiencia que los escuchan cómo a través de Tergum Consejería Empresarial se les puede ayudar y por supuesto aquí les vamos a dejar la liga y el contacto en nuestros descriptivos, pero bueno, que nos puedan concluir cómo a través de ustedes, de todo su equipo de trabajo, podemos apoyarlos. Digo yo no voy a ir, ¿no? ¿Verdad? Pero podemos porque somos parte justamente claro, de la firma, ¿no? Bueno, en este caso, agradezco ya para ir cerrando la invitación y por supuesto, invitar al público en general, más que nada la parte empresarial, que vaya adoptando este tipo de medidas. Mi recomendación como tal no solamente va enfocada a la parte de cumplir con la NOM 036 nada más, sino en general cumplir con toda la normatividad de seguridad aplicable al centro de trabajo. No todas las normas nos aplican, pero las que sí nos aplican poderlas ir resolviendo. Y por supuesto, en Tergum tenemos los servicios de desarrollo normativo, en este caso para la parte empresarial, donde damos todo el soporte documental, el cumplimiento, capacitaciones, que los puedan ayudar en este caso a solventar inspecciones de la Secretaría del Trabajo y por supuesto que vayan generando una cultura de seguridad dentro del centro de trabajo. Excelente. Ingeniera, ¿algo más que guste cerrar para ir concluyendo? ¿Alguna otra recomendación, tip desde tu especialidad y el enfoque de la salud? Pues desde mi recomendación es que efectivamente se acerquen con algunos especialistas poco a poco. No todos los procesos tienen que ser de impacto inicial, ¿no? Podemos ir tramitando, planeando toda esta parte de poco a poco, una norma por mes, algo similar, conocer poco a poco de qué se trata e incluso si no quieres de manera inmediata implementar algo, sí acercarte a preguntar de qué se trata, como que por dónde puedo empezar en la parte de la seguridad, qué necesito conocer, cómo puedo saber qué normas me aplican, toda esta parte, acercarte con nosotros para que podamos apoyarte, diagnosticarte y asesorar un poco para que pues conozcas nuestros servicios, sepas cómo podemos trabajar y lograr esta parte de la cultura de la seguridad cada vez un poquito más fuerte. Sí, muy bien. Pues Magdi, agradecer a todos nuestros audioescuchas, a nuestro panel de invitados y especialistas. Muchísimas gracias por compartirnos parte del tiempo de poder exponer este tipo de recomendaciones y ampliar un poquito más el tema, siendo que identificamos que el desconocimiento, la ignorancia a veces de los temas, pues no promueve una correcta cultura de prevención en las organizaciones. Muchísimas gracias a Noel Tergum, el podcast, toda la producción. Gracias, ingeniero Minudo. Gracias, ingeniera Alanis. Y Magdi, pues muchas gracias también por estar con nosotros en un episodio más. No, gracias a ti, Marco. Y bueno, también muy interesante los comentarios de nuestros invitados, ¿no? Sobre todo para abonar a esta cultura de prevención y de seguridad.
Muy bien, pues a todos ustedes les agradecemos mucho a nombre de Tergum Consejería Empresarial, le agradecemos mucho que hayan estado en un episodio con nosotros. Esperamos que estos temas les ayuden a lograr los objetivos y prevenir y generar una cultura preventiva para sus centros de trabajo. Nos pueden seguir a través de www.tergum.com.mx o bien directamente en nuestros canales de YouTube, Spotify, LinkedIn, Facebook, y nos pueden contactar si quieren alguna asesoría o alguna consulta de evaluación, pues aquí están los especialistas. Muchísimas gracias, mi nombre es Marco Antonio y les agradezco por haber estado en esta sesión. Hasta luego.